Muy buenas tardes. Hoy, a pesar de lo introspectiva de la tarde, es todo un placer tenerles aquí para proseguir con este ciclo que iniciamos ya hace unos cuantos meses, con un recorrido histórico, artístico, teológico, documental, incluso en algún caso hasta arqueológico, por la realidad, por la historia de los conventos de clausura de Granada. Hemos recorrido ya la mayor parte del camino y después del paréntesis vacacional de verano, pues aquí estamos otra vez, encantados de, por lo menos en mi caso, encantados de poder presentarles a la siguiente conferenciante, que es Julieta Vega García Ferrer. Estamos hablando de una persona que tiene un perfil realmente, a mí me encantan las palabras que empiezan por poli, además en este caso está justificado, un perfil absolutamente polifacético. Ha sido ayudante técnico sanitario, ha sido licenciada en 3 carreras diferentes y es justamente ese perfil multidisciplinar el que yo creo que aquí pues, va a tener unos resultados realmente magníficos y sorprendentes. Estamos hablando de licenciatura en Historia del Arte, licenciatura en Teología y licenciatura en Historia y Ciencias de la Música. Precisamente en ese último título ella ha ejercido como profesora en la Universidad de Granada, ha sido también profesora en la propia Facultad de Teología de la Universidad de Granada y también ha colaborado, sobre todo, con algún máster en la Universidad de Málaga. Ha participado en muchos proyectos de investigación, ha realizado pues, estudios específicos sobre figuras concretas del mundo de la música, como es el caso de Manuel de Falla, y también sobre figuras importantísimas, señeras, del mundo de la historia eclesiástica española y granadina, como es el caso de su biografía dedicada a nuestro primer arzobispo en la etapa moderna, Fray Hernando de Talavera. Me gustaría destacar también su faceta como directora de la Escola Gregoriana y Liberis de Granada. La música la lleva realmente grabada a sangre y fuego. Y desde luego también pues, a los que somos investigadores, somos profesores de la UGR, siempre nuestra piedra de toque en la investigación suele ser nuestra tesis doctoral. En este caso, su tesis doctoral, que fue publicada en el año 2005, lleva por título Música en los conventos femeninos de clausura en Granada. Y justamente yo creo que con esa tesis no hay mejor carta de presentación precisamente para la conferencia que nos va a impartir hoy, dedicada a uno de esos grandes conventos femeninos de clausura, que es el convento de la Concepción de Granada, y donde precisamente, como bien reza en el título que pueden ver, pues su intervención va a girar en torno a historia, a arte, a pensamiento católico y a música. Así que muchísimas gracias, Julieta, y somos todos oídos. Gracias, Ricardo. Bueno, pues, señora, muy buenas tardes. Agradecemos a todos su presencia aquí y agradecemos de un modo especial a Nuevo Inicio y a doña Ana Franco Quintanilla la oportunidad de compartir con ustedes esta modesta charla. Gracias, Policarpo, por tus amables palabras y gracias a la comunidad del monasterio por todo el apoyo que me ha prestado. Bien, cuando hace unos meses se me propuso impartir esta conferencia, pues quedé un poco abrumada por la responsabilidad. Es cierto que ya hace bastantes años defendí mi tesis en un lejano 1997 y para defenderla tuve que pasar algo así como 5 años de casi vida conventual, por lo cual, habiendo estado analizando y estudiando 9 conventos de clausura,
pues mira, algo muy cercano. Luego las relaciones de amistad y agradecimiento con ellos me hicieron que como ATS, pues curara gangrena, enseñara a curarla, pusiera inyecciones, tomara atención. Como profesora de piano por el conservatorio, pues he dado clases de canto, de órgano, de solfeo, de lo que hacía falta. Y como directora de la escuela he cantado en esos conventos y he dirigido el coro en esos conventos. Cuando, después del tiempo, las relaciones mías de agradecimiento por la acogida que he tenido en los conventos me han hecho mantener la amistad. Me han hecho mantener la amistad y he podido, pues, alegrarme con ella en las celebraciones, en las tomas de hábito. También pasar momentos tristes con alguna defunción, cuando algunas veces hasta momentos trágicos, cuando me han ayudado, cuando se iba a disolver un convento, como es el caso de Nuestra Señora de los Ángeles, y he ayudado, pues, a empaquetar sus bienes muebles para que se llevaran a otras dependencias. Esos han sido momentos trágicos para las religiosas y para mí por el afecto que les tenía. Bien, entonces se preguntarán, si yo tengo tanta práctica en los conventos, ¿por qué me asustaba la idea de hablar del monasterio de la Concepción? Pero es que el monasterio de la Concepción no estaba incluido en mi tesis. Entonces, eso me ha obligado a adentrarme en un nuevo convento para poder hablar con un cierto rigor científico de lo que había. Esperaros que... No. Bien. ¿Por qué esta relación, sin embargo, aún no ha sido novedosa? Llevo muchos años relacionándome con el convento. Quizás porque en un momento dado, don Juan Alfonso García, el llorado organista de la Catedral de Granada, que esto se me pasa demasiado pronto, perdón, pues me pidió que le hiciera un homenaje a su maestro, don Valentín Ruiz Aznar, y después me pediría que todos los años celebráramos una misa de requiem en su memoria. Con lo cual, llevo 31 años, después del homenaje que se hizo en 2014, he mantenido una relación anual con mi coro cantando la misa de requiem en honor de don Valentín, del que hablaremos más adelante. Bien, como ven, en este caso la relación ha sido larga, aunque no fuera incluido en mi tesis en su momento. Y como las dificultades físicas que ya ven ustedes que tengo me impiden andar por esas cuestecillas empinadas donde viven, pues ellas han tenido la deferencia de mandarme fotografías, de transcribirme papeles, de hacerme llegar libros, de hacerme llegar cosas que me han permitido poder dar esta charla con propiedad. Bien, por eso quiero agradecerle a Madre Rosalía y a todas las hermanas de la comunidad toda esa ayuda que me han prestado. Bien, antes de seguir adelante habría que hablar un poco de la cantidad de conventos femeninos que hubo en Granada. La mayoría fundados en el XVI, pero las fundaciones también se continuaron en el siglo XVII. Y quiero destacar una cuestión. De los 18 conventos que hubo, 7 estaban vinculadas a San Francisco. Y ya luego, cuando hablemos del dogma de la Inmaculada, veremos por qué. Esos 7 conventos, 5 son de clarisas franciscanas, porque el que hoy estudiamos pertenece a la TOR, la Orden Franciscana Regular, y las capuchinas de San Antón también están muy vinculadas a San Francisco, aunque no sean clarisas. Simplemente, que no me equivoque de botón. Sí, me equivoco de botón. Aquí tenemos una serie de conventos, no los vamos a leer
como es lógico, pero aparte de, por supuesto, las vinculadas con San Francisco, está la hermana de Santiago de la Espada, llamadas Comendadoras de Santiago, está el Carmen Calzado, el Carmen Descalzo, las Jerónimas, que antes tenían su situación en la Gran Vía, lo que es Hotel Santa Paula, y que hoy están en San Jerónimo, en el monasterio de San Jerónimo, las cistercienses, hoy desaparecidas, que estaban en el convento de San Bernardo, o sea, las agustinas, las dominicas, o sea, hay muchas órdenes religiosas femeninas en Granada. Bien, me va a ser más fácil hablar con esto. Sí. Bien, esos conventos tenían su origen en lo que antes se llamaron las beatas, las mantilladas y las beguinas. Me voy a detener un poco en esto porque cuando hablemos de la fundación del convento, a mí lo primero que me sorprendió es las diferencias que había. En unos sitios dicen que se fundó en 1618, en otros se dice que se fundó en 1623. Eso me ha llevado a explicar el porqué de esa aparente contradicción. Y para eso hay que ver la situación en ese momento en Granada de la mujer. La mujer era dependiente del varón siempre, bien fuera padre, hermano, marido, hijo, etc. Para que pudiera ser considerada honorable, tenía que estar bajo la protección de un hombre. Claro, cuando se quedaba sin esa protección por viudedad o por fallecimiento de su familia, pues entonces solía ingresar en un convento. Pero llegó un momento en Granada, los conventos tenían que depender de la caridad popular. No es como ahora, que tienen posibilidades de ganarse el sustento honradamente, pues haciendo dulces, cosiendo, etc. Entonces dependían exclusivamente de la caridad popular. Entonces la autoridad eclesiástica pues, no podía permitir que aparecieran nuevos conventos porque no había medios económicos para mantenerlas. Y por otra parte, los conventos podían admitir un número determinado de personas, las que, porque aportaran una dote, podían mantenerse en el convento o una pequeña dotación que tenían para las personas que sin tener medios quisieran ingresar. Entonces, las señoras que se encontraban desprotegidas por fallecimiento del varón responsable de ellas, pues se solían unir, y eran las llamadas beatas, también mantilladas. Mantilladas eran señoras viudas o solteras que se reunían para vivir en comunidad sin tener reglas, puesto que no formaban parte de un convento, pero para hacer obras de caridad, hacer obras piadosas, llevar una vida religiosa en general. También he mencionado las beguinas. Las beguinas, ese nombre no se le dio en España. Ese nombre procede más bien de Bélgica y se dio más bien en Centro Europa, pero el caso era similar. Personas que se reunían siempre bajo la dirección espiritual de un sacerdote responsable. En el caso de, por ejemplo, los beatarios de Granada, las Potencianas y las Melchoras, las habían fundado en el campo de los mártires, San Juan de la Cruz. O sea, queremos decir que eran unas personas que se reunían, pero para seguir siguiendo las normas honestas que marcaba su tiempo, no por otra situación. ¿Y por qué mencionar las beguinas? Porque el otro día, oyendo la tele, vi que se ha hecho una nueva serie y en la presentación de la serie dijeron que las beguinas eran unas adelantadas a su tiempo, que habían sabido liberarse del hombre y llevar una vida modernísima. Entonces, quiero hacer constar que por favor, eran personas. El nombre de beguina le venía por Lambert Beg, del siglo XII, que fue el que organizó esos beaterios en Bélgica. Bien. En el caso que ahora nos ocupa del Monasterio de la Concepción, bueno,
Era un grupo de beatas terciarias franciscanas seglares, lo que nos obliga a hablar un poco de lo que eran los terciarios seglares. Eran señores y señoras casados, solteros, solteras o casadas, que querían vivir siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís en cuanto a penitencia y obras de piedad. El mejor ejemplo de terciaria franciscana seglar lo tenemos en Santa Isabel de Hungría. Estas imágenes de Santa Isabel las podréis ver en el convento cuando vayáis a verlas. Ahí tenemos Santa Isabel dando limosna a un pobre en una pequeña terracota. A la derecha, Santa Isabel de Hungría con una cesta de pan para repartirlo entre los pobres. Otra imagen más, ya muy posterior, sería este cuadro que se hizo con motivo del centenario de la muerte de Santa Isabel, que ya la representa en la última etapa de su vida, cuando había fundado un hospital, pues lavando a los enfermos de su hospital. Bien. Es muy curiosa esta persona, por eso me voy a detener un poco en ella. Era hija del rey de Hungría. Con solamente 4 años, su padre la donó para que se criara en la corte del que iba a ser su futuro esposo. A los 4 años. Vivió en esa corte hasta que al cumplir los 14 años, siendo ya su marido, el que sería su marido, Luis IV, el Piadoso, landgrave de Turingia por muerte de su padre. La casaron con 14 años. Fue un matrimonio que todo el mundo lo destaca como profundamente enamorado. Tuvieron 3 hijos, a pesar de que ella vivió muy pocos años. Nació en 1207, murió en 1231, o sea, 20 y pocos años. Bien. Cuando el marido muere en una peste durante la Sexta Cruzada, pues ella, en vez de querer seguir viviendo en el castillo, de su marido, pues al quedarse viuda, ella se retira de Turingia para no tener ningún cargo oficial, se retira y se va a vivir a Marburgo, lugar donde se adopta ya la orden tercera seglar de un modo más profundo, funda un hospital y se dedica a las obras de caridad. Está enterrada en Marburgo. Ahí, esta foto se la dejo a mi hijo, el alemán, como yo digo, porque me ha hecho las fotos tanto de Turingia como esta. Es muy curioso porque ahora mismo en la iglesia donde está enterrada pertenece a los protestantes, no es una sede católica. Y los protestantes son más bien enemigos del culto a los santos. Y más concretamente hay protestantes más, no voy a decir permisivos, sino simplemente más conciliadores, y otros que lo son menos. Estos son quizás de los menos conciliadores. Y sin embargo es tanto el respeto que se le tiene a Santa Isabel en Marburgo que permiten el culto a Santa Isabel ahí en su tumba y permiten que se diga alguna misa católica en su tumba. Con eso os digo la importancia que ha tenido esta señora, princesa por su nacimiento, condesa por su matrimonio y penitente franciscana por su devoción. Bien. Posteriormente, algunos seglares franciscanos vieron que era preferible vivir en comunidad cuando querían y dedicarse más intensamente a esa vida que habían adoptado de penitencia y tal. Y posteriormente también decidieron adoptar unas reglas para convertirse en orden regular. Bien, en el paso del monasterio que hoy nos ocupa, de terciarias seglares a
terciarias regulares o reglares se hizo en 1518. ¿Por qué? Porque una señora, doña Leonor Ramírez, pues tenía una casa, era una señora granadina, con medios económicos suficientes, tenía una casa en la calle de Elvira y allí acogió a varias seglares franciscanas que querían vivir en comunidad. Entonces ella, según cuenta la tradición, vendiendo un esclavo negro de su propiedad, viajó a Roma para conseguir una bula del Papa que autorizara la fundación del convento, para ya ser una orden regular. Allí fue al convento a la iglesia de San Juan de Letrán, que pertenecía a los franciscanos. Allí ofreció todos sus bienes, incluida su casa de la calle Elvira, para con ese potencial económico poder mantener una iglesia y un convento dedicado a la Inmaculada Concepción y a su culto. Y entonces el Papa se lo concede, poco después de la petición de la bula, pues el Papa se lo concede y entonces regresa a la ciudad ya con la bula en marzo de 1618. Bien, también nos puede llamar la atención, ya centrándonos en lo que es la historia del convento, ¿por qué se dice que en 1623? Y es que realmente ellas siguieron viviendo en la calle Elvira hasta que el número de postulantes que se presentaban para ingresar en el convento, el número de religiosas que tenían, no les permitían estar en una casa privada, por grande que fuese, en la calle Elvira. Y entonces se trasladaron al que hoy es Monasterio de la Concepción, del cual no se han movido desde 1623, por eso esa otra fecha, porque es cuando se trasladaron al monasterio actual. Solo se han ido en breves ocasiones a Santa Isabel la Real. En un caso en 1810-12, cuando la invasión de los franceses, que la obligaron a reunirse muchos conventos en Santa Isabel la Real. También, la Revolución del 68, luego en la República en 1931 y en la Guerra del 36, pues estuvieron escondidas en algunas casas de amigos cerca de su convento. Pero realmente desde 1623 están en el monasterio, porque esto han sido salidas puntuales. Bien. Desgraciadamente, cuando hablamos de la fundación del convento, tenemos pocas fuentes primarias. Y eso quiero explicar un poco por qué. El día de San Agustín, 28 de agosto de 1629, hubo una crecida en el río Darro, que hoy vemos aquí en una acuarela de Francisco Vázquez, en que el agua llegó a tal punto que inundó el convento, a pesar de lo alto que está. Lo inundó y se llevó flotando muchos de los enseres que tenían. Nos puede extrañar, porque el río Darro es un río pequeñito, todos ustedes lo conocen, que apenas lleva agua, que más que nada es un albergue de gatos callejeros y una vegetación. Bueno, eso en el mejor de los casos, cuando no es sitio donde se arrojan desperdicios y lavadoras de desecho y cosas similares. Bien, pero en aquel momento, aunque sea un río muy pequeñito, 22 kilómetros de recorrido, pues desde su nacimiento hasta que llega a Granada, tiene un cauce muy empinado, muy empinado. Y ahora, en la actualidad, utilizan su agua para regar todos los
cultivos de antes de llegar a Granada, con lo cual llega muy poca agua. Pero antes, que no existían esos riegos, la verdad es que cuando caía una tormenta fuerte cerca de su nacimiento, el agua llegaba a Granada, y aquí no solamente es que tuvo ese problema en el monasterio, es que destruyó gran parte del Albaicín y además en Granada causó 100 fallecimientos. O sea, fue una riada enorme y además no la única que ha causado el río Darro. Bien, si ya hemos visto la fundación, vamos a hablar un poquito del convento. Alguien creo que ha preguntado dónde está el convento. Me he permitido poner un pequeño fragmento de la plataforma de Vico, en que no se me permite señalar con puntero dónde está, así que se van a tener ustedes que imaginar un poquito. En la parte de abajo más grande está lo que sería la Cancillería, o sea, la Plaza Nueva. De ahí cogemos el río Darro. No sé si se ve bien en la imagen, no sé si se ve bien, el río Darro. Bueno, y por arriba, en la parte superior, casi delante de donde pone plataforma de Vico, se ve que está la calle de San Juan de los Reyes. Bueno, pues el convento está justo entre el río Darro y la calle San Juan de los Reyes. Si saben ustedes dónde está el Bañuelo, ahora hablaremos brevemente de él. Subiendo la calle del Bañuelo, desde el Darro hacia arriba, se llega al compás del convento, con lo cual es muy fácil llegar, no tiene ninguna pérdida. Bien, en su origen, este convento no fue construido como tal convento. Se compró primero una casa morisca y después se fueron comprando otros jardines, otras casas moriscas. O sea, no es algo unitario. Este convento tiene 11 patios, porque cada casa morisca tenía un patio. Lo que pasa es que fueron adaptando ese conjunto para las necesidades nuevas que había en la fundación. Bien, el primero... Vamos a ver. Bueno, primero se había fundado el monasterio. La iglesia es bastante posterior. La iglesia, ahora hablaremos de ella, viene la fecha de su fundación en la parte superior del pórtico, ahora veremos, y entonces aquí está, aquí a la derecha de ustedes está la entrada al monasterio, a la izquierda está la entrada a la iglesia. Y este compás, que es esa especie de patio con árboles que hay en la puerta, que unifica iglesia y monasterio, el compás fue ya principios del siglo XIX, o sea que es bastante tardío. Bien, si hemos dicho, el templo se construyó en 1641. Bien, no, esto es posterior a lo que yo quiero poner. No está la que yo quiero poner. En el entorno está el Bañuelo. Permitidme porque no encontré otra foto. Aquí sale la escuela parte de la escuela que yo dirijo. Está en el compás del convento. Fijaros qué maravillosas vistas de la Alhambra tiene al fondo. Y detrás, justo de nosotros, está el llamado Bañuelo. ¿Cómo? Perdón, sí. Es que me he confundido con el nombre. Sí, voy a hablar ahora mismo del Maristán. Bien, el Maristán es una construcción árabe hecho para casa de los locos o inocentes, que tenía una gran alberca central, como solía ocurrir en todas las casas moriscas y con mayor motivo en lo que eran hospitales. Y en las esquinas de esa alberca estaban 2 leones, que son los que luego nosotros hemos visto en los jardines del Partal, en la alberca del Partal.
Ahora mismo ya son copias, porque los originales están en el Museo de la Alhambra para preservarlos. Ahora mismo, según nos dice Gómez Moreno, fue completamente destruido el Maristán, aunque antes había sido Casa de la Moneda, construida dándole esa dedicación los Reyes Católicos y trasladando a los enfermos que albergaba a otros hospitales, pero luego llegó un momento en que fue totalmente destruida. Ahora, al pasar bajo el patronato de la Alhambra, pues se han ocupado de la restauración que hace un breve espacio de tiempo acaba de concluirse o se está concluyendo. Sí es verdad que no sé si se podrá recuperar, porque según nos cuenta Gómez Moreno, en la fachada principal de entrada a ese Maristán había una placa, una inscripción que hablaba de su fundación y de su significado. Y ahora mismo está en el Museo de Arte Hispano-Musulmán, el Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán. Bien. Si hemos hablado antes del Maristán, ahora tendría que hablar del jamón del nogal, el bañuelo. El bañuelo ya hemos visto dónde está, en la esquina del Darro que sube la callecita hacia esto. Es uno de los baños mejor conservados de Granada y además de una gran belleza, como podéis comprobar y como podréis ver cuando hagáis la visita, si pasáis por allí y podéis entrar, porque está bajo también el patronato de la Alhambra y se puede visitar. Bien, se me ha olvidado deciros que el convento, como está en el barrio en que está, además muy cercano del convento del extinto convento de Santa Inés, hoy también Hotel de Santa Inés, pues dependían de la parroquia de San Pedro y San Pablo. Mirad, esta es el pórtico que da entrada a la iglesia. No podéis ver la inscripción en que habla de su fundación porque la época en que me han hecho la fotografía, los árboles que entonces tenían hojas en esa época del año impiden verla, pero sí nos permite ver la Inmaculada atribuida a Alonso de Mena, que está en la fachada principal, está en la portada de entrada a la iglesia. Antes de que se hiciera la iglesia, la misa se decía dentro del convento, en lo que hoy es sala de profundis, que probablemente podréis ver cuando visitéis el monasterio. Bien. Bueno, la iglesia es de una sola nave. Al fondo tiene dos espacios de clausura, el coro alto y el coro bajo. He dicho que es de una sola nave y está cubierta de una falsa bóveda de yesería y, bueno, la cúpula sobre pechinas. Se dice que esa bóveda se restauró en el siglo XVIII. Yo prefiero decir que esa bóveda se construyó en el siglo XVIII y, lo que es más grave, tapando el artesonado mudéjar que existía debajo y que solo se conserva en el coro alto, del que las monjas me han permitido que se hagan estas dos imágenes. Fijaros qué maravilla era el techo de la iglesia y ahora tiene, por eso me sienta mal decir que es una restauración haber tapado eso, la verdad, pero bueno, las necesidades del momento así lo impondrían o así lo decidirían. Bien. Dentro de la iglesia destaca el altar mayor. El altar mayor, sobre todo, por la imagen de la Inmaculada, al que está dedicado el monasterio, cuya talla se atribuye a la escuela de Pablo de Rojas. También en la iglesia, aquí no tengo la imagen, pero lo podréis ver cuando vayáis, está el primer crucificado que dicen que llegó a Granada, que había dado, que era obra de Jacopo Florentino y que, según dicen, fue donado por los franciscanos de San Juan del Letrán a la fundadora. Bien,
esta es la imagen de María Inmaculada vista un poquito más de cerca, aunque tendréis el placer de contemplarla cuando vayáis allí. Hay otras muchas imágenes muy interesantes. Santa Isabel de Hungría, Santa Lucía, en un retablo del barroco temprano que hay en un lateral del monasterio. Pero bueno, como vais a hacer una visita, lenguas más preclaras que la mía podrán hablaros de ellas y explicaroslas bien, y vosotras verlas en primera persona, que es mejor que verlas en una imagen. Bien, sí voy a hablar de que en ese templo está ubicada la cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega, y María Santísima de la Concepción, fundada en 1977. La imagen de María Santísima de la Concepción, conocida vulgarmente como la Concha, es esta dolorosa que le da nombre al convento. En fin, y luego fue una obra tardía, pues la hizo en 1978 Aurelio López de Azaustre. Y luego también de esa cofradía saca procesionalmente el Cristo con la cruz a cuestas, una obra de Miquel Zúñiga en 1983. Bien, también hay una serie de pinturas interesantes. En su Anales, Rodríguez de Jorquera nos dice textualmente: cuadros de inestimable pintura que llegaron al convento cuando, al morir un canónigo de la catedral, que luego fue capellán mayor en la Capilla Real, don Leandro de Segura, dejó como heredera a su sobrina, que al quedar desprotegida entraron como monjas de clausura en el monasterio y llevaron esos cuadros, algunos de esos cuadros. Sin embargo, voy a destacar un óleo sobre lienzo, obra de un desconocido granadino en el siglo XVII, que representa a Cristo crucificado con María Magdalena a sus pies. De esa imagen que nos proporcionó un querido amigo, que creo que está por el fondo, no lo sé seguro, hablaremos, pero de esa imagen hablaremos después. El compás, como hemos dicho, es una obra ya de principios del siglo XIX. Está entre la iglesia y el monasterio y da acceso a ambas dependencias. Os vuelvo a hablar de él porque justo entre la portada de la iglesia y de la entrada al convento hay un pilar del siglo XVII y sobre él una placa en homenaje al compositor Valentín Ruiz Aznar, del que, como he dicho, hablaremos. La portada de entrada a lo que es propiamente el monasterio, que es la que está a la derecha de ustedes, es muy sencilla. Es ojival, hay quien dice que es de un gótico tardío, de encima no tiene más que una sencilla cruz de piedra, y a partir de ahí se entra en una habitación, una pequeña habitación, donde encontramos el torno con esa imagen de, no sé si la ven bien, una reja, tiene el torno, tiene una reja en que se ven dos brazos cruzados y el Señor encima. Es la imposición de la llaga a San Francisco, como se representa habitualmente en la iconografía franciscana, aunque claro, aquí de una forma muy esquemática. Bien, a la derecha del torno está la entrada al claustro. El claustro tiene un patio porticado de tradición morisca, que es el primer patio, el primero de los 11 patios que tiene el convento. En el centro hay una fuente octogonal. A la derecha he intentado poner un detalle de la fuente, pero tampoco es una gran cosa como se ve, pero bueno, ustedes la van a ver en primera persona. Bien, y a partir de ese claustro se pasa a las dependencias que ustedes van a poder ver, entre otros el museo. El museo es un museo de una categoría extraordinaria. Tiene obras muy importantes que podrán ver. Solamente vamos a destacar dos.
Una, la mencionada bula de 1518 y algunas de las que por miedo a que se fuera a estropear algunas transcripciones legalizadas de esa bula. Y otro es un libro de canto llano de pequeño formato, impreso en 1542, probablemente en el taller de Lord Lebrija, con una encuadernación tardía y que engloba diversas obras de repertorio similar. Nos vamos a centrar un poco en ese libro. Mirad, es muy interesante. Os sugiero que os fijáis detenidamente en él, porque luego a lo mejor vamos a tardar un poco en volver a la imagen. El escudo arzobispal de don Fernando Niño y Zapata, arzobispo de Granada y presidente de su Real Chancillería entre 1542 y 1546, centra la portada impresa a dos tintas, en blanco, o sea, blanco-negro y encima rojo, la inscripción en rojo. En su origen, el escudo de don Fernando, fijaros bien en ella porque tiene una inscripción arriba, una inscripción abajo y unas inscripciones en la parte izquierda del escudo, ascendente, y otra en la parte derecha, descendente, son un dístico elegíaco que después comentaremos. Alrededor, numerosas figuras de los apóstoles y de personajes ilustres, santos, cardenales, por su atuendo y por su indumentaria, se pueden ver viendo el libro, que lo veréis en una vitrina, protegido lógicamente, lo veréis detenidamente. Pero el escudo primitivo de don Fernando Niño y Zapata realmente no era a dos colores, o a un solo color. Tenía las 7 flores, lo hemos podido ver a quién pertenecía consultándolo con los escudos de los arzobispos de Granada. Tenía las 7 flores de lis en azul sobre campo dorado, estaba todo ello coronado por el capelo arzobispal en sínople en color verde, con la lazada a los dos lados, a ambos lados, que si veis están anudados en bolas, 1, 2, 3 y 4 nudos. Importante, porque si tienen 4 nudos al final es que pertenecen a un arzobispo. Si no tuvieran más que 3, simplemente serían un obispo. O sea, esos detalles de heráldica son un poco latosos de entender, pero indican muchas cosas. Bien, entre el sombrero y el escudo, la cruz de Lorena. Tanto la presencia de flores de lis como la presencia de la cruz de Lorena nos indica un parentesco de este arzobispo con la monarquía francesa y con el ducado de Anjou. Bien. Os había dicho que sobre el libro había una inscripción y os llamaba la atención sobre ella. Gracias al también aquí presente, querido amigo, gran filólogo, profesor, doctor Jesús Morata, tenemos la traducción. Perdonad, se ha pasado más de la cuenta. Sobre el escudo está esta que dice: 7 lirios en flor muestran por los campos los escudos, las enseñas famosas de ilustres varones, el acervo de la ilustre estirpe de nuestro prelado, que el propio Fernando con su digno capelo acrecentó como un obispo y presidente de Granada digno de tales oficios. Bien. En la parte inferior qué lento. Esta es la superior. Otra inscripción, bueno, en la parte, las inscripciones latinas que están en forma ascendente en el lado izquierdo y descendente, este dístico elegíaco, muy interesante, que dice: en sus atrios florecen pontífices, reyes y magnates,
y con estas flores brillan tanto los bosques como los campos cultivados. Bien. Bajo el escudo, finalmente, se describe el contenido de este magnífico ejemplar y la fecha. En este libro se contienen los oficios dominicales para cantar las misas de todo el año, según el uso de la Iglesia de Roma y de la Santa Iglesia de Granada, año 1543. Bien, vamos a pasar a otro tema importante, el de la devoción concepcionista y Granada. Esta imagen es la Inmaculada Franciscana que está en el convento y que allí podrán ver. La dejo centrada mientras hablo de la devoción a la Inmaculada en Granada de forma general, antes de pasar a la devoción en el propio monasterio. Mirad, el dogma de la Inmaculada Concepción, como bien sabéis, no fue definido como tal hasta que Pío IX, en la bula Ineffabilis Deus, lo declaró como tal ya en el siglo XIX, en 1854. Sin embargo, eran constantes la devoción y la polémica acerca de esta devoción desde ya la Edad Media. Porque los teólogos, algunos grandes teólogos, especialmente los tomistas, se sentían reacios a aceptar la concepción inmaculada de la Virgen. Sin embargo, los franciscanos siempre defendieron esta devoción. El primero, tenemos al gran John Duns Scoto, que en el siglo XIII-XIV se formó, era un filósofo escocés, formado con los franciscanos, pero comenzó sus estudios en la Universidad de Oxford y de París. Hoy día los Erasmus están a la orden del día. Y en el siglo XIII desplazarse a la Universidad de Oxford, siendo escocés, y desplazarse a la Universidad de París implican un gran mérito, una gran vocación de investigar y un gran deseo de defender el dogma de la Inmaculada. Lo defendió hasta el punto que echó por tierra las objeciones que le hacían a la doctrina inmaculista a otros teólogos. Bien, también otro franciscano, Raimundo Lulio, murió unos años después que Scoto, defendió la doctrina inmaculista, lo cual le valió la persecución de la Inquisición en algún caso, pero su doctrina, propagada por sus discípulos, hicieron que aceptaran el dogma de la Inmaculada los reyes de Castilla y Aragón, el clero en general, muchas órdenes religiosas y sobre todo el pueblo llano, que para él siempre el dogma de la Inmaculada fue esencial. Bien, pese a las polémicas, el Papa Juan XXII mandó celebrar en la capilla papal la fiesta de la Concepción en 1325. Luego, Sixto IV, Papa franciscano, extiende la fiesta a toda la Iglesia latina en 1476, con un oficio litúrgico y una misa propia. En 1484, Inocencio VIII aprobó la Orden de la Purísima Concepción, nacida en España. Cuando los reyes católicos conquistan Granada, en 1492, consagran el monasterio de San Jerónimo a la Inmaculada Concepción y fundan la Hermandad Nobiliaria de la Pura y Limpia Concepción en el convento de San Francisco, en Santa Fe, en un primer momento. Pero después, esta hermandad se trasladaría a La Concha, donde sigue teniendo su sede. Sí, he hablado todo esto para que veáis la importancia de los franciscanos y del convento del monasterio de la Concepción con el dogma de la Inmaculada. Bien, de todos modos, la polémica por el tema de la Inmaculada Concepción llegaría a su culmen con el descubrimiento de los libros Plumbia. Y a partir de ese momento, con la defensa de don Pedro de Castro, fundador del Sacromonte, y del monasterio de la Concepción, son los grandes impulsores
de la devoción a la Inmaculada. Bien, tanta es la devoción de don Pedro que desde que él la propagó cuando fue nombrado arzobispo de Sevilla, y por eso Sevilla tiene también la devoción a la Inmaculada, por una devoción nacida en Granada y propagada desde aquí por don Pedro. Bien, desde 1617 ordenó don Pedro que se cantara la salve en honor de la Inmaculada todos los sábados del año y también las vísperas de las 9 fiestas principales dedicadas a la Virgen. Bien, esas vísperas serían cantadas por los canónigos, los colegiales, porque sabéis que la abadía se fundó como colegiata del Sacromonte y como colegio de San Dionisio Areopagita, y tenía colegiales internos allí. Pero no solamente cantaban los colegiales y los canónigos y tocaba el órgano, sino que a partir de cierto momento empezaron a subir ministriles, es decir, instrumentistas desde Granada, para que esa solemnidad fuera aún mayor. Los instrumentistas, los ministriles, unas veces procedían de la catedral y otras veces de la cofradía de los extravagantes vinculada con el Salvador. Bien, en el legado 198 que no sé cómo vamos de tiempo, en el legado 198 de don Pedro de Castro, catalogada como Poesía 5, aparece una página impresa a una sola tinta, acompañada de una imagen de la Inmaculada, situada en un rectángulo entre dos jarrones de flores, que tiene debajo los gozos a la Inmaculada Concepción. La Virgen está coronada por 2 estrellas, tiene a sus pies la luna, sostenida por ángeles niños, y que también aparecen en una apertura celeste arriba, la parte superior. Muy curioso, aunque un poco borrados por el paso del tiempo, están los símbolos de la letanía lauretana, a los que también alude el texto de esos gozos. Me voy a permitir leer parte de esos gozos, pero les voy a pedir que me ayuden para leerlo al final de los mismos. Seguro que pueden, ya verán como es una cosa muy fácil. Decía: todo el mundo en general os cante con alegría. Sois concebida, María, sin pecado original. Eso es lo que tenéis que responder. Bien, si Dios, legislador, pudo dar en la ley excepción y hacer que en la concepción fueseis la vara sin nudo, armada estáis con escudo de exempta en la ley penal. Sois concebida, María, sin pecado original. Si en gracia con su poder a los ángeles crió, Dios lo mismo ejecutó en vuestro primero ser, que así quiso disponer vuestro claustro virginal. Sois concebida, María, sin pecado original. Si vos fuisteis decretada ante toda criatura, en lo mismo se asegura que ya estabais preservada para cerrarle la entrada a la serpiente infernal. Sois concebida, María, sin pecado original. Si en el diluvio se ve que a todo el mundo anegó, y no obstante se salvó sola el arca de Noé, verdadero anuncio fue que sois arca celestial. Sois concebida, María, sin pecado original. Si viendo Moisés que ardía la zarza y no se quemó, que la culpa no os tocó, confiesa la Iglesia pía, porque Dios que os protegía os libró de infierno tal. Sois concebida, María, sin pecado original. Bueno, salto unos cuantos para aligerar un poco. Si Dios, como omnipotente, libró vuestra concepción y a la contraria opinión callara perpetuamente, diciendo de gente en gente, con escoto en general, sois concebida, María, sin pecado original. Si toda la religión de San Francisco hace voto de defender con escoto vuestra pura concepción, por eso su blasón y patrona principal, sois concebida, María, sin pecado original. Como veréis, este texto no es fruto de la devoción popular.
es un autor culto que conoce las polémicas, que conoce a Escoto, que conoce todo el problema de la Inmaculada Concepción y que conoce los símbolos empleados en la letanía lauretana, el arca, como uno ve, la torre de marfil, todos los símbolos. Bien. Para terminar con este tema de las polémicas, os quiero poner la Inmaculada del Triunfo. La conocéis todas, pero no sé si os habéis dado cuenta, como está tan alta, de que en el pecho, debajo de las manos, tiene un lignum crucis, para evitar que la imagen de la Inmaculada fuera atacada por los que seguían sin creer en el dogma. Bien, la imagen es preciosa, se erigió cerca de la Puerta de Elvira, es de Alonso de Mena, se levantó en 1634 y, bueno, esta imagen se podía hacer gracias a emplear un telescopio para hacer la foto. Pero bueno, cuando la miráis, fijaros, es que se ve muy mal porque la propia sombra de las manos tapa el relicario con el lignum crucis. Bien, era tan importante y tan popular esta devoción que bueno, se sigue haciendo. Por ejemplo, voy a saltar determinadas cosas, pero bueno, luego volveremos a ellas. Bien. En el Sacromonte se hace una Inmaculada similar, justo delante de las Sagradas Cuevas, también con el mismo motivo y por fecha parecida. Cuando se termina el Hospital Real, en la portada hay otra imagen de la Inmaculada con el niño en brazos y a ambos lados los reyes católicos arrodillados. En el Sacromonte, cuando se ordena, y ahora voy a explicar por qué se ordena que se levante Carlos III, nuestro rey, le había pedido al Papa que concediera el copatronazgo de la Inmaculada junto con el de Santiago para todo su reino y las Indias. El Papa lo concede, pero dando orden de que se tenga una misa y un oficio propios de la Inmaculada, lo cual obliga al Sacromonte a hacer este cantoral, que fue quien hizo las miniaturas y quien lo escribió fue Tójar, el copista que utilizaba la catedral en aquel momento, que ya estamos en el siglo XVIII, y es tan hermosa esta Inmaculada con su túnica blanca, su manto azul, con el Espíritu Santo protegiéndola arriba, pisando la serpiente. ¿Os puede parecer un poco extraño que os diga que está enmarcada por una S, que es la inicial de la antífona Sicut Lilium inter spinas, pero que muchas veces los que decoraban, los que hacían las miniaturas, se tenían que adaptar para que quedara más hermoso, adaptar la S un poco extraña, ¿no? Pero lo es. Y es una imagen muy, muy interesante. Toda la hoja del cantoral tiene una orla de flores y frutos magnífica, maravillosa. Tan bonita la imagen que por eso os la he puesto, aunque tenga que volver un poquitín atrás. Bien, si hemos hablado de que las polémicas en Granada fueron muy fuertes, peor es la que surge en 1640. Peor, y os voy a decir por qué. Porque surge un libelo que ataca directamente la pureza de María. No ya siquiera la Inmaculada Concepción, ataca la pureza de María. En principio el escritor era anónimo, se consiguió encontrarlo, la Inquisición lo condenó a 10 años de galera, pero antes incluso de que se lo encontrara, la devoción popular hizo que se hicieran los llamados desagravios a Nuestra Señora, que los cuenta muy bien, por eso he puesto aquí la portada de Paracuello, es que nos cuenta eso, lo que se hizo en honor de la Inmaculada Concepción. Con ese motivo, no nos puede extrañar que se hiciera incluso
procesiones de largo recorrido que en aquel momento estaban prohibidas por los disturbios, o sea, los problemas públicos que podían ocasionar. Sabéis siempre lo que organiza una procesión, ¿no? Bueno, pues se permitieron en 1640 que se hiciera con la imagen de la Inmaculada desde el colegio de San Pedro y San Pablo, o sea, de la calle San Jerónimo, se hiciera hasta la catedral. En una ocasión con la imagen de la Inmaculada, en otra ocasión simplemente con un estandarte de la Inmaculada, como desagravio. Bien. Sigo un poquito adelante y os quería comentar que ya dentro del monasterio lo que ocurre. Ya os he hablado de la Inmaculada Franciscana, que está en el monasterio, que podréis verla, es un cuadro. Pero también está este cuadro, que pocos lo conocéis, que es un óleo en que representa a la Inmaculada del Triunfo. Si os fijáis, claro, la factura es pobre, ¿qué vamos a decir? Como óleo no es demasiado hermoso. El valor que tiene es de que en el monasterio se conservaba la imagen que se había puesto en desagravio a la Inmaculada. Y si os fijáis, en la parte de la izquierda, primero lo que hay es dos señores batiéndose a espadas. Se están batiendo a espadas defendiendo la Inmaculada Concepción. A ambos lados hay dos religiosos con su incensario rindiéndole culto a la Inmaculada, y delante una serie de caballeros ilustres a caballo que van también a rendir culto. O sea, fijaros hasta qué punto llega la devoción y los desagravios a la Inmaculada. Bien. Antes os había hablado de esta imagen que debemos, cuando he oído antes a un niño pequeño llorar, no sabía, llorar no, protestar un poquito como hacen los niños pequeños. He pensado que a lo mejor era Teresa, la hija del Señor que me ha proporcionado esta imagen. Entonces, un querido investigador y compañero, no sé si está por el fondo porque desde aquí no veo, José María Valverde Tercedó, doctor, profesor y estudioso de la relación del Sacromonte también con la Inmaculada. Esta imagen es de la Escuela de Pintura Granadina del 17, hereda algo de la escuela de Alonso Cano, se basa en el claroscuro para destacar las dos figuras principales, el crucificado y la Magdalena a los pies. El interés que tiene, no sé si se verá bien en la imagen, pero es que es lo que se ve desde el Sacromonte de Granada. Es la imagen de Granada vista desde el Sacromonte, porque lo que quiere es destacar la devoción del Sacromonte. Entonces, a la izquierda está la Torre de Comares, la Alhambra, a la derecha, casi en primer plano, está la muralla de San Miguel, y al fondo, la ciudad, lo que está justamente a la derecha de los pies del Cristo, es la torre, la cúpula de la catedral, pero bueno, se ve toda Granada más o menos representada. Esa es su importancia. ¿Por qué? ¿Por qué este cuadro relacionado con el Sacromonte está en el monasterio de la Concepción? Bueno, pues las fiestas de los desagravios van a culminar con un octavario en el monasterio de la Concepción. Y las fiestas por la noche, el octavario se hace durante el día, el último día del octavario, en el Sacromonte hay unas luminarias, como ellos le llaman, unos fuegos artificiales con música en honor del desagravio a la Inmaculada Concepción. O sea, estuvieron absolutamente relacionadas. Y aparte, la situación del convento hace que esté a medio camino entre el convento de San Francisco Casa Grande,
para que sepáis dónde estaba. Lo que hoy es sede del Madoc, pero que había sido capitanía, que antes había sido catedral de Granada, que había sido un monasterio de Casa Grande de los franciscanos. Y desde ahí estaban ubicados unos que seguían siendo franciscanos seglares, que eran 13 hombres, que todos los viernes del año y los miércoles de Cuaresma subían desde entonces, pasando probablemente por el monasterio de la Concepción hasta el Sacromonte para hacer el Vía Crucis. Entonces, por eso la relación es estrecha, por eso vale la pena destacarnos este libro. Bien, os recuerdo, voy a hablar brevísimamente de la música conventual. Os recuerdo este libro. Su presencia allí nos hace presente que las religiosas se tuvieron que preparar. Los libros en aquel momento eran muy costosos. Hoy día decimos, qué caros son los libros, pero antiguamente un libro impreso de esta categoría podía ser algo muy valioso. También recordemos que al tomar unas reglas las religiosas, se convertían en monjas de velo y coro. Las monjas de velo y coro tenían obligación de cantar las vísperas y cantar la misa. Luego tenían que tener un medio, una partitura para poder cantar. Se ha perdido gran parte de esa música. No he podido, me han enseñado algunas partituras, no especialmente valiosas. En fin, hasta ahora no he podido ver, porque además se perdieron mucho en esa riada que antes os he comentado. Bien, lo que sí os quería decir es que esto nos relaciona directamente con este señor del que antes os he hablado, don Valentín Ruiz Aznar. Bueno, aparte de que en el coro alto se conserva un órgano que suena muy bien, que en alguna ocasión acompaña a la escola, aunque la escola suele cantar a capella, o sea, sin acompañamiento, pero el órgano puedo dar fe de que el órgano suena estupendamente, además de que está en algún concierto que se ha dado allí. Bien, pero vamos a hablar un poquito de don Valentín. Yo nunca llegué a conocer a don Valentín personalmente, pero por una serie de circunstancias he profundizado en su vida, en su obra, en su forma de pensar, en su actitud ante la música religiosa y sus afanes por la formación de los religiosos en música. He conocido a su familia y a la comunidad del monasterio al que él consideró su segunda familia, porque en diciembre, finalmente, en diciembre de 2018, he acompañado a sus restos en su último paseo a su actual sitio de reposo, que es la bóveda de la catedral, porque desde que murió había estado enterrado en el cementerio de San José por voluntad expresa. Según su sobrina, que solía asistir a las misas, decía, es que mi tío decía que quería estar en un jardín con sol, en una bóveda oscura. Él, como maestro de capilla de la catedral, tenía derecho a estar en la catedral, en la bóveda de la catedral. Pero su sobrina comentaba esa expresión de él. Y realmente allí siguió mientras vivió su sobrina, doña Pilar Comenge Ruiz, hija de una hermana de don Valentín, que nos contó muchas anécdotas y asistió a esa misa de Requiem mientras que le fue posible. Ella murió con 92 años y cuando ya ella no pudo seguir asistiendo, pues quien siguió asistiendo en su nombre, en nombre de la familia de Ruiz Aznar, fue su sobrino, Gabriel Mesa Comenge. Esto ahora después os hablaré de la donación de una fotografía entrañable de don Valentín y su hermana que nos hizo don Valentín. Antes quiero decir que ¿por qué, si yo no he conocido a don Valentín, lo he llegado a conocer tanto?
Y he llegado, ya os digo, a que la familia me pidiera que acompañara sus restos en ese último paseo en que estuvimos presentes nada más que Coco García de Paredes, 2 monjas del monasterio de la Concepción y yo, más el coro, más los celebrantes, más la familia, por supuesto, de don Valentín. ¿Por qué? Bueno, don Juan Alfonso García, cuando se despidió de la escuela a la que estuvo dirigiendo hasta que, bueno, me pude preparar para quedarme yo dirigiéndola, pues nos pidió que le hiciéramos un homenaje a su maestro, que nadie en Granada le había hecho un homenaje y que su maestro se lo merecía. Entonces, la escuela consiguió hacer ese homenaje con muchas dificultades, porque poner una placa en un pilar del siglo XVII, conseguir el permiso del Ayuntamiento de Granada, supuso un gran esfuerzo. Conseguir que la Escuela de Artes y Oficios Aplicados nos donara la piedra de Sierra Elvira en que está hecha la inscripción y que la inscripción la hiciera el maestro de escultura de la Escuela de Artes y Oficios, con el texto que había escrito para ella don Juan Alfonso García, no creáis que fue una tarea fácil. Finalmente me siento orgullosa de haberlo conseguido, y entonces, pues la verdad es que se hizo el 14 de febrero de 1986, día de San Valentín, y cuyo texto dice así: preclaro compositor de música y excelente maestro de esa disciplina, en esta iglesia ofrecía el sacrificio de la misa por su oficio presbiteral. Con espíritu de humildad cantó a Dios con bellísimos ritmos. En su alabanza, la Escola Gregoriana y Liberis, 14 del 2 de 1986. A partir de ese momento, durante 31 años, hemos estado cantando la misa de Requiem por don Valentín, aunque en años sucesivos, desgraciadamente, hemos tenido que añadir a Ricardo Rodríguez Palacio, fundador de la escuela, que nos dejó por su profesión, le obligaba a desplazarse de Granada, y por don Juan Alfonso García, también fallecido, y por los componentes de la escuela que a lo largo de los 40 años que lleva trabajando la escuela, pues desgraciadamente han fallecido. Bien. Os quería hablar un poco de don Valentín, porque mirad, fue no solo maestro de capilla de la catedral, él se había educado perfectamente como niño cantor en la ciudad de Zaragoza, pero se continuó su estudio en la universidad de Comillas. Allí continuó sus estudios musicales con Nemesio Otaño, un gran músico español. Su preparación fue tan intensa que antes de terminar los estudios en la universidad ya lo habían nombrado director de la Escola Cantorum de Comillas. En Granada había muerto Rafael Salguero, durante 2 años estuvo vacante el puesto, pero en 1925 estuvo vacante 2 años, pero en 1927 don Valentín se presentó, sacó la plaza por oposición y en ella se mantuvo hasta 1968, en que voluntariamente se recluyó simplemente como capellán de unas pobres monjas de un convento lejano al centro de Granada. Bien, no solamente maestro de capilla, sino que docente en el Conservatorio Profesional de Música Victoria Eugenia, docente en el Seminario Mayor, donde funda la Escola Cantorum, docente en la Sociedad Económica de Amigos del País, dirigió el Orfeón de Granada y fomentó la música coral. Que fijaros hasta qué punto ese hombre fue importante para Granada, para la música en Granada, y qué importancia que el convento conserve parte de su obra y parte
y que conserva su firma. Perdonadme, pero esto no me responde. Esta es la imagen de Gabriel Mesa que nos dio el sobrino nieto de don Valentín. Don Valentín paseando por Granada con su hermana. No me digas que esta imagen no hace que lo queramos un poquito, aunque no lo hayamos conocido. Bien, y luego la monja nos da el libro de misa donde está la firma de don Valentín. Y yo os digo, murió mayor, pero sin embargo, fijaros, la última firma, que son de septiembre del año en que él murió, o sea, 2 meses antes de que muriera, la firma, ¿ves? Un pulso firme, una persona que estaba muy en sus plenas facultades. Y también os quiero destacar otra fecha, aquí, el año anterior, no sé si lo veis, que dice 30 misas por la familia Falla. ¿Por qué lo destaco? Porque fue un gran amigo y colaborador de Manuel de Falla. De eso no voy a hablar porque me extendería mucho y porque además voy a hablar en otra ocasión cuando se presente el libro sobre Manuel de Falla, probablemente el mes que viene. Bien, solamente 2 palabras sobre la vida conventual. La vida conventual fue una comunidad que llegó a tener hasta 40 religiosas en algún momento, que eran monjas de velo y coro, con hábito negro y escapulario azul, y que tuvieron la importancia de fomentar la educación y la preparación de la fe en un barrio muy necesitado de ella. ¿Cómo? Porque tuvieron un colegio y tuvieron una escuela hogar para formar a los niños pobres del barrio, lo cual es esencial. Actualmente, bueno, son 2 hermanas que a partir de la Constitución Apostólica Sponsa Christi de Pío XII en 1950 pueden hacer trabajos seculares para su manutención y para la conservación del edificio. Entonces, ellas, bueno, junto con su trabajo y sus jubilaciones, pues lo consiguen. Confeccionan prendas para el hogar y también para una casa de decoración y acogen grupos de personas como hospedería en las partes que antes tenían dedicadas a colegio y escuela hogar. En este trabajo lo van a compatibilizar con su espiritualidad franciscana, que ellas no olvidan. La metanoia, la conversión franciscana, el acercamiento a Cristo, la caridad franciscana, con la obra de caridad que hacen, la fraternidad franciscana, y la humildad o minoridad franciscana, la pobreza cristiana que siguen manteniendo. En fin, gracias por su atención de nuevo y gracias a todos los aquí presentes por haberme aguantado con paciencia. Bueno, muchas gracias, Julieta, porque esto ha sido como ver la creación de un retablo vivencial donde, bueno, pues se unen retazos de la vida personal con la vida del convento, con su ámbito, con su contexto en la zona del Darro donde se ubica, con la música, con la teología y con las devociones granadinas. Así que ha sido todo un placer. Bueno, normalmente solemos abrir un turno de preguntas por si alguien quiere intervenir o hacer alguna cuestión, pues este sería el momento. Aunque entiendo que estamos todos ya un poco pensando, ¿no? No, sí, yo creo que es más la amenaza de lluvia que otra cosa. Y bueno, en cualquier caso, pues recordarles que el sábado 28 de octubre va a haber una visita guiada al Monasterio de la Concepción. Va a estar guiada por el historiador del arte Palomino Ruiz. El lugar de encuentro será la placeta de la Concepción, el mismo compás que tan gentilmente nos ha mostrado Julieta. La hora, las 11:30. Y bueno, es una entrada libre previa inscripción. Nuestra compañera ahí tiene la hoja para poder apuntarse y pues un pequeño donativo voluntario también para el mantenimiento de las monjas que, como sabemos, pues están bastante necesitadas. Y también, como suele ser tradición, recordarles que la siguiente conferencia ya por cuestiones de ajuste con las obras de finalización de su retablo mayor, bueno, pues va a ser una conferencia sobre el Real Monasterio de la Madre de Dios, de las Comendadoras de Santiago,
a cargo también de nuestra querida Julieta. Y finalmente, pues el 20 de enero, para culminar con este ciclo, pues habrá una visita guiada a dicho monasterio. Por lo demás, pues nada, muchísimas gracias por su atención y que pasen feliz noche. Gracias. Siento haberme extendido un poco.